Sean todos bienvenidos, paz a ustedes. Qué bendición saludarles. Y vamos a la palabra viva que nos lleva a Esther capítulo 3. Esther capítulo 3 es muy interesante porque entra en escena el enemigo. Entra en escena aquel que intenta destruir al pueblo de Dios. Y está bastante interesante el capítulo 3, hermanos, porque por primera vez aparece Amán, el villano, el antagonista de toda esta historia. Y por ser el favorito del rey, Carlita, Asuero lo pone en un lugar alto, le da un puesto encumbrado y es un puesto importante el que tiene Amán. Podemos decir que es prácticamente su mano derecha de Asuero, ¿no? Curiosamente, Carlita, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, quien favorece al rey realmente es Mardoqueo y Esther, quienes le salvan la vida de un complot. Y curiosamente vemos que al que están premiando es Amán. Y alguien puede decir, como que esto es injusto, como que esto no está bien. Como siempre nos quejamos como humanos, no, pues que no es justo. ¿Por qué a él lo favorecen si el que le salvó la vida fue Mardoqueo junto con Esther? Y así es el ser humano, constantemente está como diciendo, ¿por qué al malo le está yendo tan bien? ¿Y por qué al bueno, que actúa siempre con integridad, no le favorece aparentemente las circunstancias? Pero, insisto en esta parte, hermanos, Esther es un libro de esperanza que nos recuerda algo, que Dios siempre está del lado de su pueblo. Aunque aparentemente diga uno, ¿por qué se sale de control? Nunca sale del control de Dios. Entonces, aquí una referencia muy interesante referente de Amán, porque Amán desciende de Agag, y el texto lo dice. ¿Y quién es Agag? Precisamente el nombre del rey de los amalecitas al que Saúl le perdonó la vida. Este ya lo vimos en libros pasados, pero podemos ver entonces que Amán desciende de los amalecitas. ¿Y los amalecitas quiénes son, Carlita? Los enemigos de los israelitas. Enemigos de los más acérrimos de los israelitas. Y la lucha entre Mardoqueo, de la tribu de Saúl, a la que pertenece precisamente, es la tribu de Benjamín. Y Amán dice que es Amedata, natural de Agag. Continúa la lucha de Israel contra sus enemigos ancestrales. Alguien pudiera decir, ya los enemigos de Israel ya no están presentes, pero de generación en generación seguimos viendo que hay adversarios del pueblo de Dios. Y en ese caso es Amán, que representa esta maldad, pero también este deseo de destrucción contra el pueblo de Dios. Y nos damos cuenta aquí que parece ser que estos enemigos no terminan. Tanto bien enemigos en el territorio, Carlita, de Judá, ahí en la tierra de los israelitas, como en el territorio adverso, ahí también seguían muchos enemigos de ellos. Y podemos ver tanto en el libro de Esdras, de Nehemías y de Esther, que así como Dios muestra su favor y poder con su pueblo, el enemigo también intenta destruir. El enemigo intenta destruir, en el caso, lo vimos claramente, hermanos, cuando hablábamos en el libro de Esdras, en Zorobabel, intentaba destruir el plan de construir el templo. Intentaba el plan de reconstrucción de ciudad. Intentaba el plan de la ley que se estaba reformando en el pueblo. Intentaban ir contra también los muros. Y aquí en el libro de Esther, que hablamos de los israelitas que quedan en Babilonia fielmente a Dios, también ahí, Carlita, están intentando destruirlos. Así es, vemos esta parte, hermanos, que hubo parte del pueblo de Dios que permaneció en Babilonia, y nos damos cuenta que, pues, aunque estaban en el lugar de extranjeros, pues los babilonios les daban ciertas oportunidades. Aquí vamos a ver en este capítulo no solamente cómo el lugar, el poder y el reconocimiento pierde muchas veces a las personas. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, porque lo que este capítulo 3 habla acerca de Amán, es que hace rato le decía Josué Amán y Amán, pero en este caso Amán es uno de las personas o de los personajes que trama el exterminio del pueblo de Dios. Y no solamente lo estamos viendo en este capítulo 3, ya vimos, Josué mencionó el origen de este hombre, y siempre ha sido permanente esa parte de exterminar. Y aquí nos vamos a dar cuenta cómo nuestro Dios siempre sale al rescate, a la salvación de su pueblo, pero tomando en cuenta también
que hay ciertos lugares o cierto poder o ciertos privilegios que muchas veces aquí podemos darnos cuenta que el ser humano muchas veces no sabe cómo llevarlos o tomarlos o ejecutarlos en este caso. Lamentablemente vemos en Amán, ¿sí? Asuero le dio un lugar casi después de él y lo vamos a ir viendo, hermanos, porque es bastante interesante la conducta de Amán, pero sobre todo la conducta de Mardoqueo. Aquí yo quiero resaltar que Mardoqueo como judío, a pesar de que estaba en Babilonia, mostraba una convicción y una fidelidad a Dios. Y creo que también eso es uno de los mensajes que nuestro Dios tiene en esta mañana para cada uno de nosotros. Así es, Carlita, y precisamente lo que mencionas es importante, porque Mardoqueo no se postra ante Amán, porque era culturalmente era una manera de mostrar reverencia y como una adoración. Sí, se le arrodillaban. Pero por supuesto que siendo judío, Mardoqueo sabe perfectamente que no se postra a nadie que no sea a Dios. Y en ese sentido, Amán se empieza a incomodar. Amán empieza a sentir como que están desafiando esa autoridad que el mismo rey Asuero le ha entregado. Así que aquí acontece algo bastante interesante, porque le hacen saber a Amán que Mardoqueo, la razón por la que no se postra a él es porque es judío. Porque él tiene un Dios a quien solamente a él se va a postrar y va a adorar. Entonces, aquí acontece algo muy interesante, porque la actitud de Mardoqueo es similar a la de Daniel y sus amigos. Acuérdate, Carlita, que ellos no se postraban ante la estatua de Nabucodonosor. Y eso también les costó. Les costó que atenten contra la vida de ellos. Aquí podemos ver tanto en el caso de Daniel como de sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, como de Mardoqueo. Son una clara referencia de que aún estando en un pueblo extranjero, seguían mostrando fidelidad a Dios. Que aún estando en una tierra que no era de ellos, y que por supuesto estaban en riesgo, tenían menos derechos, aún pues así no tenían derechos. Exactamente. No tenían ellos, Carlita, no dejaban de manifestar su lealtad solamente a Dios. Y por supuesto que esta actitud de Mardoqueo de no arrodillarse frente a Amán, llena a Amán de ira, de enojo, lo enfurece, porque dice, a ver, vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que hace él no solo es intentar perseguir a Mardoqueo, sino a todos los israelitas. Esto me parece muy triste, como él intenta, y traemos otra vez la referencia, descendiente de amalecitas, que en la antigüedad eran quienes hacían la vida de cuadritas al pueblo de Dios e intentaban de alguna manera generarles algún problema. Podemos ver que también ancestralmente hay un odio, hay una actitud de repudio contra el pueblo de Dios. Y lo que hace Amán es muy interesante, Carlita, porque dice el texto que en el mes de Nisan, que es el mes de Nisan, es el primer mes, es por lo general abril. Es así como empieza el calendario hebreo. Empezando el año, dice Amán, bueno, echa suerte, se está empezando el año. Y había una idea babilónica que dice, los babilonios pensaban que al inicio del año, los dioses, entre comillas de ellos, se reunían para planear. Entonces él dice, bueno, seguramente mi dios babilonio va a ayudarme. Y por cierto, aquí hay una idea bastante interesante, Carlita, que quiero comentar. Marduk es el dios principal de los babilonios. Y Mardoqueo es el elemento principal que dio a utilizar junto con Esther. Damos cuenta cómo hay una podemos decir, Carlita, Marduk. Y ahí podemos ver desde el nombre una juego de palabras muy interesante. Parecidas. Porque Marduk no tiene la última palabra, sino el dios de Mardoqueo tiene la última palabra. Y aquí nos vamos a dar cuenta en esta historia, Carlita, cómo Amán dice, güey, ya suerte está empezando el año porque sé que los dioses están conmigo. Sé que Marduk me va a guiar para destruir al pueblo de Dios. Y él precisamente lo que hace es echar suertes. Y la suerte cae en el mes de Adar, que es el último mes del año. Podemos decir que es en marzo. Casi un año después, él dice, a fin de año voy a acabar con este pueblo. O sea, ¿cómo son las cosas, Carlita? Amán está echando suertes contra el pueblo de Dios y sin saber que esa fecha que está eligiendo es la fecha de su muerte de él mismo. Así es. En esta parte, hermanos, vemos cómo empieza un odio de Amán
hacia Mardoqueo. Si ustedes leyeron el capítulo 3, y Asuero le da este lugar, este poder, reconocimiento, al grado que se podían postrar y arrodillarse a Amán. En el contexto de los babilonios, el rey Asuero pues era pues el rey, y a él le tenían toda reverencia como digamos como rey, pero este rey le da un poder que no se lo da a cualquiera y se lo da a Amán, dando a entender, hermanos, que ante Amán se podían también doblegar, arrodillarse, reconocerle, ¿sí? Y esto, hermanos, llena de mucho orgullo o soberbia a Amán, diciendo: no solo al rey Asuero se doblegan, sino también a mí. Que aunque no era el rey, el propio rey le está dando ese poder. Y aquí es una parte que se tiene que reflexionar, cómo muchas veces estos privilegios que se dan no lo sabe mucho, ¿cómo decir?, manejar el ser humano. Enseguida hay una soberbia, un orgullo. Y aquí vemos que a mí me llamó mucho la atención la parte que dice que algunas personas observaban que Mardoqueo no lo hacía. Dice ahí, algunas personas no observaban que Mardoqueo, cuando veía a Amán, no se doblegaban, no se arrodillaban, no le reconocían. Amán no se había dado cuenta, según lo que estaba yo leyendo en este capítulo 3. El caso es que estos personajes van y le dicen a Amán: ¿sabes qué? ¿Te has dado cuenta que Mardoqueo no se doblega, no se arrodilla cuando tú estás presente? Él no se había dado cuenta, ¿sí? Y es cuando viene y entonces yo llego a pensar que Amán, al recibir esta noticia, pues se da cuenta de que sí, es cierto, que cuando se topa con él, Mardoqueo no se arrodilla, no le reconoce el lugar que Asuero le estaba dando. Y esto lo llena de ira, y lo llena de coraje, y lo llena de odio, no solo a Mardoqueo, sino a todo el pueblo que representaba, porque le dijeron: él es judío además. Y recordemos todo el contexto de la historia del origen del pueblo de Amán contra los israelitas. Entonces, hermanos, damos cuenta aquí algo. Muchas veces el lugar que se les puede dar al ser humano tiene que ir en dirección a Dios. Y vemos que los babilonios, su dios Marduk, en este caso, pues era el dios de ellos, ¿sí? Pero estaba planeando Amán un exterminio al pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermanos, en esta parte, porque al final de todo, el que tiene la última palabra es nuestro Dios, y cómo sale para rescatar a su pueblo, y en este caso en Mardoqueo. Tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que aunque el enemigo en caso de los israelitas siempre ha estado presente para destruir a esta nación, siempre Dios sale a su protección, a su defensa, que es lo mismo que hace Dios con nosotros todos los días. Así es, hermanos, y nos damos cuenta que ya con una fecha en mente, Amán dice: muy bien, la suerte cayó, que voy a destruir al pueblo de Dios a fin de año. Entonces, hermanos, ya con una idea de la fecha, va con el rey Asuero, Amán. Y Amán es muy astuto. Amán no dice: los judíos son rebeldes, no. Dice: fíjate que hay un pueblo, hay un pueblo que es muy extraño, tiene costumbres un poco extrañas, pero lo más peligroso es que es rebelde. No te reconoce. No te reconoce, te revela, y hay que tener mucho cuidado, porque no vaya a ser que después te haga una revuelta, haga algo por acá. Bueno, ¿sabes qué? Sería mejor destruirlos, porque ellos pueden tomar mucha fuerza. Esto me recuerda claramente a como están en Egipto, ¿no? Que dicen: se están multiplicando, hay que hacer algo como para que se aplaquen, hay que hacer algo para que se sometan. Y lo mismo que pensaba en ese momento, Carlita, el faraón está pensando a Amán con Asuero, y le está diciendo a Asuero: ¿sabes qué? No dice qué pueblo es, dice: hay un pueblo. Hay alguien que puede, podemos decir, afrentar tu poder, afrentar tu autoridad como emperador. Ponme en riesgo tu reino, tu imperio. Entonces Amán actuó como si su única preocupación fuera
el bienestar de Asuero. Fíjate, me preocupas mucho, rey. Pero ¿cómo son las cosas? Esa es doble intención cuando pide y cuando se solicitan las cosas. Es al punto que él se llena de odio y rencor contra Mardoqueo. Y entonces, al enterarse que es judío, entonces extermina. Fíjese la doble cara de Amán, hermanos. Va, descubre, le llevan la noticia y va con Asuero y le dice: me preocupa tu gobierno y tú como rey. Pero realmente era lo que menos le preocupaba. No, sí. Él quería vengarse porque tenía mucho enojo de que Mardoqueo no se le arrodillaba, no le reconocía. Es por eso esto que el ser humano todos los días tiene esta lucha. Él tenía un lugar de privilegio, el otro no se le arrodillaba porque tenía una fidelidad a Dios. Entonces, aquí vienen dos contrastes muy fuertes, la doble cara. Voy con el rey y le digo que me preocupa para que yo pueda ejecutar mi venganza y quedar satisfecho. Sí, y empieza a tramarlo. Y fíjate a qué grado Amán intenta pues convencer a Asuero, porque le está argumentando para que Asuero pueda darle su visto bueno. Y en el verso número 9 dice: si le parece bien, emite a su majestad un decreto para aniquilarlos. Yo depositaré en manos de los administradores 330,000 kilos de plata para el tesoro real. ¿Qué está diciendo con esto Amán? Está diciendo: yo pagaría todo el operativo que haya que hacer para destruirlos. Usted, rey, no se preocupe, es más, yo voy a contribuirle para que no esté en riesgo su gobierno, para que no esté en riesgo su imperio. Yo soy capaz de pagar para contribuir, para hacer este operativo que va a llevar presupuesto. ¿Y cómo son las cosas, Carlita? Esta situación es bastante triste porque el rey le cree. Y dice que se quita el anillo y se lo entrega. Y dice, ok, y dice el verso 11, quédate con el dinero, le dijo el rey a Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Esto, fíjate que es bastante interesante, porque aquí a lo que está haciendo referencia el rey es: quédate con todo el despojo. Todo lo que era de ellos tú puedes toparlo. Yo no necesito algo, yo no requiero de nada, así que yo sé, Amán, que tú quieres mi bien y yo también voy a corresponderte. Es así como una manera, hermanos, en que Amán, en base a engaños, logra convencer al rey Asuero que haga un edicto. Amán, hermanos, es muy astuto. El rey concede todo el poder al quitarse su anillo y entregárselo a Amán, hermanos. Esto es muy interesante porque Asuero le está dando su firma y con ella la autoridad de hacer lo que él quiera. El poder. Porque en los anillos, hermanos, era un sello. Cada vez que alguien llegaba con un documento tenía que ir sellado con el anillo del rey. Esa era la autoridad y por eso le da el anillo y le está diciendo: tienes toda mi autorización y puedes firmar cualquier decreto a mi nombre, aquí está. Pero, hermanos, el rey Asuero no se percata de que su propia firma está sentenciando a su propia esposa. No se está percatando que esa firma, ese poder total y absoluto que le está dando a Amán, está también poniendo en riesgo la vida de Esther. Así vemos esta parte importante, hermanos, de cómo se empiezan a dar todas las cosas en este capítulo 3. Hay mucha intriga, mucho engaño, y aquí nos damos cuenta, hermanos, que cuando el ser humano llega a actuar de esta manera, en el caso de Amán, con Asuero, ¿no? Y cómo el rey pues confía totalmente en él, le da su anillo y se lo entrega y le dice: aquí te doy más poder, porque eso realmente yo puedo al menos ver que al entregarle a Asuero el anillo a Amán, pues le está dando total poder de que haga lo que sea, lo que tenga que hacer por tal de cuidar pues su reino, su gobierno, ¿no? Pero aquí estamos viendo una parte que, aunque Amán tenía toda la intención de destruir a este pueblo de Dios, y todo empezó por un resentimiento, un odio a Mardoqueo, no se da cuenta, ¿verdad? Como Josué comenta, que pone en riesgo ya a la reina, que ella no había dicho todavía su origen por consejo de Mardoqueo. Y nos damos cuenta, hermanos, que nada de las malas intenciones pueden prevalecer para el pueblo de Dios. Al final de todo podemos ver un riesgo
Pero aquí tenemos que ver no solamente el riesgo que corre el pueblo de Dios, sino que las actitudes que se toman. ¿Por qué? Porque Amán tiene va con una mentira ante Asuero de decirle, me preocupa tu gobierno, pero realmente no era así. Pero vemos las actitudes, uno va con una mentira y cómo responde el pueblo de Dios ante esto. ¿Qué actitud toma Mardoqueo cuando salen los decretos? Porque se firman, más adelante está en este capítulo 3, cómo se empiezan a dar todos los decretos o las cartas que tienen que, digamos, reproducirse o fotocopiarse en nuestro contexto para que todas las provincias sepan el decreto del rey Asuero, porque esto es bastante interesante. No iba el decreto de Amán, porque Amán no era el rey, hermanos, ¿sí? Era el decreto que Asuero había dado para la destrucción de este pueblo. Así es, hermanos, así que así como un decreto permite a Esther llegar hasta el reino, ser la reina, este otro decreto pone en peligro a todo este pueblo de Dios. Y un tercer decreto que vamos a ver en el capítulo 8 va a señalar la liberación. Es decir, que los decretos van a ser de alguna manera, o los edictos, dicho de otra forma, serán como el hilo conductor de esta historia, que está bastante interesante, hermanos, porque fíjense cómo dice en el verso número 12, el día 13 del mes primero. Oye, fíjate que me estoy acordando que tú necesitas el 13. Que no, pero además que coincide, porque el último mes era febrero o marzo. Así que a lo mejor ese edicto salió el día 13 de marzo, mi cumpleaños. Bueno, el día 13 del mes primero, se convocó a los secretarios del rey. Redactaron en la escritura de cada provincia y en el idioma de cada pueblo todo lo que Amán ordenaba a los sátrapas del rey, a los intendentes de las diversas provincias y a los funcionarios de los diversos pueblos. Todo se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Luego se enviaron los documentos por medio de los mensajeros a todas las provincias del rey, con la orden de exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, mujeres, niños, y saquear sus bienes en un solo día. El día 13 del mes duodécimo, yo creo que sí fue mi cumpleaños, es decir, el mes de Adar. En cada provincia se debía emitir como ley una copia del edicto, el cual se comunicaría a todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para ese día. Los mensajeros compartieron de inmediato por orden del rey y a la vez se publicó el edicto en la ciudadela de Susa. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, mientras que la ciudad de Susa reinaba la confusión. Fíjense, vamos por partes, porque hermanos, se expone con lujo de detalle el maquiavélico plan de Amán. Nos damos cuenta que ha ideado un plan para destruir al pueblo de Dios. Amán se gana toda la confianza de Asuero y nos damos cuenta que logra esta autorización real y pone en marcha la máquina del Estado, ¿no? Le pone en marcha todo el Estado, el poder del Estado. ¿Por qué? Porque vemos que hay gente que está escribiendo, que están están llevando los edictos, está el correo, está la comunicación, está en marcha todo el aparato del poder para mostrar en ese edicto en todas las provincias lo que Amán había planeado. Y al final del capítulo todo está preparado para la matanza y destrucción del pueblo de Dios. Así que, hermanos, nos damos cuenta que incluso, dice el texto, que la gente de Susa, que estaba perpleja, estaba atónita, decía, ¿por qué esta hazaña? Porque el texto, y más bien el decreto que está impulsando Amán, era que todos sean destruidos, jóvenes, mujeres, niños, todos. Y nos damos cuenta que en este edicto es una dura brutalidad, un decreto desproporcionado, maquiavélico, que finalmente busca la destrucción o intenta buscar la destrucción del pueblo de Dios. Pero por otra parte, hermanos, se aprecia también el favor de Dios, porque este edicto iba a entrar en vigor en un año, y en ese año, por supuesto, hermanos, que iban a acontecer muchas cosas que Dios iba a mover a favor de su pueblo. Así es, hermanos, vemos cómo todo esto se va llevando a cabo
Y entra todo el reino, en este caso Susa como capital, pues decir qué está pasando, porque van a la destrucción con el pueblo de los judíos, que ellos eran pues parte de la sociedad allá, aunque estaban como en calidad de extranjeros, pues ya estaban haciendo mucho su vida allá, y matar a todos, era ahí el edicto dice hombres, mujeres, niños, todos, y quedarse con sus posesiones, o sea, quedarse con lo que ellos ya habían logrado en Babilonia, ¿no? Esta parte nos damos cuenta cómo la maldad es bastante fuerte, y cómo la maldad de un ser humano puede llegar a afectar en ese momento. Usted póngase en el lugar yo me imagino en la población de Susa, de decir van a matarnos, y más si tú eres parte de ese pueblo, o sea, empiezas a tener cierta preocupación, cierta tipo de miedo, en este caso, todas las emociones de angustia, de miedo, de preocupación, las miles de preguntas, pero ¿por qué el rey está decretando esto, no? Y todo empieza por la maldad del ser humano. Todo empieza cuando el ser humano se pierde en el lugar, en este caso de Amán, el lugar que Asuero le había dado. Pero sobre todo, hermanos, pues no fluye todo esto, porque lamentablemente Amán no conoce al Dios de los israelitas. Y yo llego a pensar, hermanos, que cuando Amán se entera de que Mardoqueo es judío, por eso va con el rey y le dice: tu gobierno peligra, porque a lo mejor y se documentó y se informó que el pueblo de los israelitas fue un pueblo muy poderoso en un tiempo, que ahora estaban algunos en este país de Babilonia como extranjeros. Pero al final de todo vamos a ir viendo cómo Dios sale al rescate de este pueblo, y quienes van desarrollando, cómo Dios los va utilizando a ellos para que el pueblo nuevamente sea salvo. Vemos aquí nuevamente la salvación del parte de nuestro Dios hacia su pueblo, hermanos. Pero eso no es todo. Mientras se hacen los decretos y se empieza a informar a las provincias del decreto de Asuero y Amán se la pasan pues, banqueteando, tranquilos, están comiendo, palacio, tomando, platicando. Exactamente, ellos pasándosela bien, mientras que la angustia está en el reino, en las provincias. Nos damos cuenta de la diferencia, de las actitudes, y muchas veces, hermanos, llega a pasar en la vida del ser humano esto, ¿no? Y debemos de tomar en cuenta que nuestro Dios siempre va a estar de nuestro lado. Mardoqueo, a través de este decreto que saca Asuero, ¿verdad?, él permanece, porque yo veo aquí como una prueba. Yo así lo veo, hermanos. Veo una prueba para el pueblo de Dios en Babilonia ante este decreto. No solamente hay que los iban a encarcelar, tienen que destruirlos a todos. Y veo aquí cómo el pueblo de Dios entra a una prueba, y esta prueba, cómo ellos la van a enfrentar, a dónde van a recurrir en ese momento, y hacia dónde tienen que ir. Y muchas veces nuestra vida, a veces tenemos ciertas pruebas en nuestra vida que no las esperamos. Yo creo que ellos no esperaban un decreto de Asuero, en este caso de que los exterminara. No lo esperaban. Yo creo que cuando ellos supieron de esto, pues habrán dicho, pero ¿qué sucede, no? Y todo lo que surge. Y este pueblo, ¿cuál es la actitud? ¿Hacia dónde van? ¿A quién fueron a pedir ayuda? ¿A dónde se dirigieron? Y muchas veces en nuestra vida es lo mismo. Las pruebas que a veces llegamos a pasar no las esperamos. A veces se presentan y ahí están. Y empiezan ciertas situaciones en nuestra vida, ciertas emociones que empezamos a experimentar y a vivir. ¿Y qué es y cuál es la actitud que usted toma ante esto? ¿Hacia dónde recurre? ¿Hacia quién recurre? Y creo que es muy claro hacia dónde debemos de recurrir primero, a nuestro Dios. Nuestro Dios es el que nos va a guiar, el que nos dará la fortaleza para poder enfrentar esta prueba, y más adelante veremos cómo este pueblo sale adelante con todas las amenazas de un decreto. Podemos decir que a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios han habido, hermanos, adversidades. El enemigo, como dice muy bien en el Evangelio de Juan, su plan es robar, matar, destruir. Pero qué hermoso saber que nuestro Dios, a través de Cristo Jesús, vino a deshacer las obras del diablo.
Qué hermoso es saber que nuestro Señor Jesús vino a darnos vida en abundancia. Y saben, hermanos, en el presente también hay cosas que destruyen al creyente. El pecado destruye al creyente. Y a veces el creyente piensa que es un poder tan grande, pero no es así. Es más grande el poder del Espíritu, es más grande la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. No podrán destruirnos. Hoy, hermanos, gracias a Dios, gracias al sacrificio de Cristo Jesús, nuestra vida fue librada de la muerte. Nuestra vida fue librada de la destrucción. No teníamos a dónde recurrir humanamente hablando, pero a través de Cristo Jesús hemos sido salvos, rescatados. Todo el plan que se había hecho para destruirnos no fue prosperado, porque nuestro Dios tenía un plan de salvación. Y así como en la historia de Esther vemos un plan de Dios, porque así como el mal también planea, el bien por supuesto planea. Y me encanta saber que los planes de Dios siempre serán para bien para su pueblo. Me encanta saber que el plan de Dios siempre será perfecto para con su pueblo. Y aunque en apariencia veamos que el mal está ganando, les digo algo, lo bonito de esto, que conocemos el final de la historia bíblica, conocemos el final de los tiempos, y el final, hermanos, nos favorece. En el final veremos a Cristo Jesús descender con un caballo, dice el texto, con ojos como llama de fuego. Lo veremos descender, lo veremos establecer su reino, poner a los enemigos debajo de sus pies y destruirlos, dice el texto. Destruirá el pecado, destruirá la muerte, que son los principales adversarios. Y qué hermoso es saber, hermanos, que al final triunfaremos. Pero entre tanto llega ese momento. Aquí está la lucha, aquí está la prueba, aquí están momentos difíciles. Y como podemos ver en esta hermosa historia, en apariencia el mal va llevando la ventaja, pero no es así. Al final, la historia nos dice que Dios siempre triunfa, que el pueblo de Dios siempre sale victorioso, siempre y cuando esté tomado de la mano de Dios. Esta historia es muy importante, porque nuestra propia historia es una historia, hermanos, que habla de que hay plan para destruir a los hijos de Dios. Hay muchas cosas que el enemigo pone para destruirnos, que planea para destruirnos, pero es mejor que ustedes y nosotros nos enfoquemos al plan que Dios ha designado para que nuestra vida sea una vida no solamente que no sea destruida, sino una vida que dé frutos para su gloria y para su honra. Así es, hermanos, vemos esta parte final de este capítulo 3, que ante todo este pueblo seguía siendo acompañado por Dios en ese país de Babilonia. Y así nuestro Dios nos sigue acompañando. La prueba que usted está atravesando, la crisis que usted esté viviendo, las amenazas, todo lo que usted puede vivir en esta tierra, en esta sociedad, no se amedrente. Tenga confianza de que Dios le está acompañando, y que aunque las situaciones a veces no nos favorecen, como en este caso a este pueblo, al final nada de eso prospera, porque hay un poder mucho más grande, y hay alguien que es más grande y que tiene todo el poder, que ese es nuestro Dios. Yo creo que este capítulo 3, el mensaje en lo personal que me llevo es que Dios me dice: yo todos los días estoy contigo, cuidándote, protegiendo, y a tu lado estoy. Y aunque la maldad exista y haya contra ti, no prosperará, porque yo estoy contigo como escudo alrededor de ti, dice por ahí la palabra de nuestro Dios en el Salmo. Así que, hermanos, tenemos que estar confiados que este pueblo no iba a ser exterminado. Estaba viviendo una prueba, pero era una prueba pasajera. Todas las pruebas o las situaciones que podamos enfrentar en esta vida no las podemos evitar, pero son pasajeras. No van a persistir, no van a quedarse ahí, serán pasajeras. Lo único eterno es nuestro Dios. Lo único que prevalece y permanece siempre es nuestro Dios. Y damos gracias a Dios de que tenemos que tomar la actitud de Mardoqueo, ser fieles como Él.
fieles. Él se mantenía fiel ante una sociedad, ante un país que no era el de él, pero él mantenía su convicción. Y esa es la prueba que nosotros tenemos también en nuestros tiempos. Permanecer en toda firmeza y fidelidad a la palabra de Dios, a nuestra fe y nuestra confianza a nuestro Dios. Y eso, hermanos, mueve la mano de Dios, y eso nos mueve a nosotros a seguir amando a ese Dios que nos ha acompañado y nos seguirá acompañando por siempre. Así es, hermanos, así que ese es el capítulo 3 del libro de Esther. Y sabemos que aunque el enemigo intente hacer algo contra nosotros, es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Afiancémonos en él, sostengámonos en él, y le aseguro algo, hermanos: nada ni nadie podrá separarnos de ese amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que el Señor nos guarde y nos aliente a mantenernos en pie aún en momentos difíciles, en momentos complicados.